Escúchalos si te atreves. Hoy uno de los casos más intrigantes de la parapsicología o la investigación paranormal, el fantasma de Katy King. Uno de esos temas que no habíamos tocado porque, bueno, obviamente al leerlo tiene muchos tintes que nos podrían parecer fraudulentos, pero él tiene muchísimos más detalles que nos hacen pensar que algo realmente ocurrió ahí. Todo eso y mucho más lo veremos hoy en el programa de fantasmas.com.mx. Bienvenidos a su programa fantasmas.com.mx. Como siempre tenemos aquí a su anfitrión Don Calaca, acompañado de Turbo. Tras de cámaras le damos las gracias a Cerveceus. Y hoy, antes que nada, mil gracias a los que nos están viendo. Tenemos a nuestro queridísimo amigo Motaku y a un par de invitados más. Eso es lealtad. ¡Wow! Gracias. ¿Por qué vos? ¿Por qué no podrían estar viendo nuestro programa? Creo que muchos prefirieron el fútbol. ¿Qué es eso? Una cosa donde patean una pelotita. ¿Un pseudo deporte? Sí es No, deporte. no es un deporte, Don un Calaca, deporte. tampoco. Que no te guste es otra historia. Sí, no. Me gusta jugarlo, pero verlo, Dios mío, 2 horas y media para ver un gol. No sé por qué a la gente le fascina, pero Ya se bueno. nos fueron los invitados. ¿Ya ves para qué se especializó Ándale, de por andar deporte? hablando de fútbol. Pues gracias a la única persona que nos está viendo, pero ya saben que como siempre, Leal y con no amor. fallamos. No fallamos, ya sea 1 de enero, ya sea 24 de diciembre, que nos ha tocado, siempre hemos estado ahí. Recuerden que estamos por llegar a los 6 años de programa. ¡Oh, sí! Ya se empiezan a ver algunas mejoras. Es que esto mejora día con día. Se nos está llenando de más compañeros esto. Yo mira, la alta definición me hace ver el calor que tengo, pero bueno. No, qué bueno. No, cuando le pongamos unas imágenes nuevas ahí, van a ver qué espectacular. Pero hay se que ve. decirle gracias, Cerveceus. Ella también se aplicó con todo el fútbol. Sí, se aplica. Creo que tiene efecto la voz ahora sí. No, es que cada día yo digo, este Wow. programa va para arriba, va mejorando. Y bueno, también con el tema del día de hoy, por ejemplo, porque siempre en este programa, o bueno, yo había procurado no tomar esos temas que todo mundo hablaba. En todas las páginas se hablan de esta aparición, en todos los programas se ha hablado alguna vez. Nosotros siempre procuramos tener temas diferentes o que no en todos lados se encuentra información. Pero también es cierto que esto forma parte de la investigación paranormal y nosotros que estamos viendo eso de las bases, es decir, pues es importante realmente tratar todo eso que todo el mundo ha tratado, pero desde nuestro punto de vista. Porque digo, ¿por qué no cooperar con eso? No decir lo que sucedió, sino decir, que pudo haber pasado y analizarlo un poco más. Pero bueno, antes de comenzar, ya saben que como siempre, antes de que yo dijera lo del fútbol, había mucha gente que no estaba registrada y que seguramente ya nos estaba viendo, nos estaba queriendo saludar, nos estaba queriendo comentar y no podía. Había gente en la lista. Mira, hasta truenos, ¡ay! Están bellos. Pero pues ya, digo, se fueron seguramente porque se van a dar de alta. A O ver, porque los partido. asusté. Les recordé, ¿Les ¿verdad? recordaste el partido, Dijeron, Don Calaca? ¡partido! Y apagaron la computadora y se fueron corriendo, sí. Quizás. Ay, Don Calaca. Pero bueno, muchas gracias. De todos modos, hay que decirles, para la gente que nos ve, que no es muy complicado. Ya saben, ahí ponen algún comentario y les va a avisar, oye, ¿te quieres dar de alta o quieres accesar? Pues regístrense, no cuesta mucho trabajo, ni quita mucho tiempo, solo hay que poner un nombre, una fecha de nacimiento, un password y un captcha, y en cuestión de 2 minutos, sin hacer verificación por mail, ya son parte de esta comunidad. Además, no es la única vía de comunicación, ¿no vos? Siempre tenemos también el Facebook de Don Calaca o el Facebook, el Twitter o el Messenger de Sónica TV Radio. Échenle un ojo, no hay pretexto. Si tienen un comentario pueden hacerlo donde sea y cuando sea, porque aquí nos pasarían los comentarios o nos llegan directamente y los discutimos después. Siempre estamos abiertos. Mira, aquí Motacuya nos dice, bueno, pues habrá muchas referencias sobre Katy King, pero me parece que es un caso en el que no se puede llegar a conclusiones fácilmente. Regresaron nuestros otros invitados, Don Calaca. Súper. Hoy no hay fútbol, ¿eh? No. Pues sí, tiene toda la razón y es por eso que quisimos tratar el tema del día de hoy. Hoy estábamos con 3 temas, pero decidimos porque, bueno, por ejemplo, uno de los que estábamos viendo hace rato era un segundo o tercer programa sobre la Tierra Hueca, porque yo les había prometido mostrarles cómo funciona esto de que
en un ambiente de vacío, en este caso el agua, cómo al circular o diferentes materiales, cómo va dejando al formarse la esfera, forma espacios y al empezar a girar, todo lo que es espacio vacío se concentra en el núcleo, haciendo una esfera hueca. Y si todo esto fue la formación de los planetas por medio de rocas después de la explosión, nos hace pensar que lo más coherente es que la Tierra es hueca, pero eso era lo que dijimos. Bueno, ya pondremos a Motafu a que haga experimentos. Para la próxima ya hablaremos de ese tema. Además de hoy, en el siguiente programa, el que sigue, ya tenemos invitado. Y además la próxima semana noticias, también voy a estar en otro programa. El martes, me parece. El martes a las 11 de la noche. Pero bueno, ahí échenle un ojito. Bueno, Katy King, Katy King, viene. empecemos. Primero que nada, voz del más allá. ¿Quiénes son estas personas involucradas? Queremos saber primero quiénes le entraron al quite aquí a este fenómeno. Bueno, básicamente tenemos a William Crookes. Dices, bueno, yo sé quién es, que de hecho es Sir William Crookes. Es un ganador del Premio Nobel de Química de 1907. Ahí empezamos con celebridades. Okay. Estamos hablando de alguien que fue una de las personas que a final de cuentas se toma como el descubridor del talio, que es un metal que se utiliza para varias cosas, entre ellas envenenar ratas. ¿No? Bueno, es alguna de las cualidades. Este señor también hizo un tubo para poder estudiar los rayos catódicos. Sí, no es un investigador cualquiera, no es un científico salido de la nada, sino que es realmente... Hizo el radiómetro, el espiroscopio, o sea, es que es un detector de partículas, hizo tratamientos para aguas residuales, y estamos hablando del siglo XIX, o sea, de los 1800. Y que además era parte de algo, no estamos hablando del club de científicos de la esquina, estamos hablando de que... No, era parte de la Real Sociedad Británica de Químicos. O sea, era respetado por todo su gremio. No era alguien que descubrió algo por accidente, no era alguien que surgió de la nada por un descubrimiento, sí era alguien estudiado, reconocido y respetado. Sí, o sea, como estas podemos decir muchas cosas más de él. Nos comenta Motafu, no se escucha la app en Android y la página en Firefox y Chrome corriendo en Windows 7 también está fallando. No se ve el icono del programa. Sí, que tuvo que entrar a la de Sónica porque está fallando todo lo demás. Bueno, qué bueno que de alguna u otra forma lo pudo ver. Pero lo está pudiendo ver. Entonces, bueno, este señor a final de cuentas también fue editor de una revista, la revista Chemical News, y estuvo en el Quarterly Journal of Science, o sea, tenía publicaciones serias, reconocido con título de Sir por el gobierno británico. Estamos hablando de alguien serio. No, estamos hablando también de alguien de la ciencia, que constantemente estaba aportando. Porque puede ser que alguien está metido en una investigación, saca algún documento alguna vez, ya no volvemos a saber de él muchos años después. No, esta era una persona que estaba constantemente aportando, que estaba a la vista de todos sus compañeros, alguien que estaba realmente metido en la ciencia. Y que buscaba documentar y seguir el método científico. Sí, no, lo más o lo mejor que se pudiera. Y bueno, ¿quién más? Así como esto, nada más cabe decir que también él fue de los pioneros en la investigación de los fenómenos psíquicos. Si quieres irnos poniendo fotos de... Si tienes, de Cook, para que lo conozcan a este científico, a esta persona, a este personaje, vamos a decirlo, o ponerlo para esta investigación. Sí, y mucho de lo que estudió fue la parte de los mediums y la materialización de otras figuras. Sí, no estamos hablando que este fue el único como caso. Ectoplasma, ¿no? Pero él fue de los fundadores, que es como el antecedente para la parapsicología. Sí, no hablamos de cualquiera. Y que él obviamente no fue de los que se ofreció, a él lo mandaron llamar. Pero bueno, entonces... Nada más, permíteme, nos dice Motahu. Sobre el tema, Sir Williams era un científico serio y por eso pienso que con el mismo rigor, o falta de, estudió los rayos catódicos que lo que hacía Florence Cook. Sí, no, miren, también hay que dejar claro, nosotros quizá no vamos a decir si esto fue verdadero o fue falso, pero también hay que decir que no todos los científicos son infalibles. No podemos etiquetar o decir que ningún científico puede ser engañado. Puede ser, pero bueno, obviamente ellos tienen los conocimientos para crear unos ciertos lineamientos para hacer pruebas pues que convenzan, pero no por eso significa que no lo engañaron. Eso hay que dejarlo desde el principio porque... Sí, que quede claro, ser científico no quiere decir que sea un infalible, sigue siendo un ser humano. Por ahí tenemos ya también a Cyrus, que probablemente no esté viendo esto porque dice que no puede entrar, ya le pusimos el letrerito y esperemos que también logre entrar.
Sí, no, que nada más pónganle que entre por Sónica y que ya no tenga ningún problema. Ya no tendría problema. Bueno, ya tenemos una de las personas. De hecho, uno de los artículos que él escribió es Spiritualism Viewed by the Light of Modern Science, alias el espiritualismo observado a la luz de la ciencia moderna. Con eso, Ciencia moderna, bueno, de la época, bueno, o sea, para él eso era moderno. No, pero que estamos hablando del 1800, también hay mucha gente que decir, bueno, pues se podrían aplicar los mismos criterios, pues no se pudieran, quizá no se apliquen los mismos criterios que se investigaron hace una semana, por ejemplo. En esto de cuestiones de cosas paranormales, hay que estarse moviendo constantemente y obviamente cuando crece el oscurantismo, la charlatanería, los trucos de magia, ahora podemos ver impresionantes trucos de magia por la televisión y decir, bueno, no son trucos de cámara, realmente se hacen con efectos físicos, sí se puede engañar a la gente. Y cada día que pasa se modernizan las tecnologías y las técnicas, pues hay que ir modernizando de igual manera las técnicas de investigación de estos fenómenos. Bueno, como nos dice Motahu, la física moderna y el álgebra moderna datan de 1870 a 1910 y es lo que llamamos moderno porque es lo más reciente aprobado y aceptado por todo el mundo. Sí, no, entonces recuerden, obviamente cuando hablamos de moderno, de aceptado, de nuevo, de aplicable, pues es muy relativo, hay que poner atención en eso. Bueno, este es el primero de los personajes. El segundo de los personajes es ni más ni menos que Florence Cook. ¿Y quién era Florence Cook? ¿Quién era? Florence Cook era una niña, una jovencita de 15 años. Era una niña. Para la época, definitivamente era una niña. Ahí la podemos ver en la esquina inferior izquierda. Era una jovencita de 15 años, rubia, delgada, de ojos negros y que estaba dotada de grandes habilidades psíquicas. Según decía. Según se decía, pero se decía que toda su familia tenía este tipo de habilidades. Incluso otra de las hermanas llegó a ser famosona también. No nada más ella, sino otra de sus hermanas, Kate, fue la que llegó a oír voces. Y los papás no les causaba mucha gracia que la niña tuviera estas habilidades. De hecho, querían frenarlo. Como siempre. Era desde percibía espíritus, oía voces. Y más tarde empezó a mostrar sus habilidades no solo para esto, sino para que aparecieran en sitio. Sí, lo interesante de este caso es que realmente en la historia de la parapsicología, la experimentación paranormal, nunca en la historia se había presentado un caso en el que se materializara un ser completo, palpable, vamos a decir físico. Siempre eran apariciones incompletas, les faltaba alguna parte, regularmente no se veían los pies, era vaporoso. No se distinguía, sea como sea, regularmente las sesiones espiritistas como se llevaban a cabo en esa época, pues eran en cuartos oscuros, no se tenía la máxima iluminación, varias cosas, y nunca, hasta hoy en día, o sea, si fuera verdad, nunca ha vuelto a suceder que realmente un fantasma o haya una aparición que se pueda tocar. Estamos hablando de que todavía no llegamos ahí, apenas estamos describiendo a los personajes. Y si el programa se llama Katy King, ¿por qué nos hablaste de dos? Entonces, todavía no acaba, espérate, de cualquier forma déjame decirte que 2 décadas después de que fue todo esto, que aquí estamos hablando que fueron 3 años básicamente lo que se estuvo estudiando este fantasma, de 1871 a 1874, no fueron 3 años. No fue ni un año, fueron 2 décadas después. Esta mujer, Florence, fue invitada a Polonia, donde siguió siendo estudiada como medium. Esto estamos hablando casi en 1899. Y mientras la estudiaban en Varsovia, el psicólogo Julius Okrowicz, que no sé si se pronuncia bien o no, y otros polacos, encontraron que dentro del gabinete donde estaba ella había una tela blanca, lo cual hizo sospechar de fraude o que fue una manera que utilizó ella para cubrir ya la falla de sus habilidades como medium. No se sabe a ciencia cierta si fue o no fue una realidad lo que pasó o no. Y finalmente, esta chica fallece en abril de 1904. Sí, nunca se sabrá si es verdad o es mentira, pero de que hubo chance de averiguar si había algún tipo de fraude, lo hubo. No estamos hablando de que fueron sesiones privadas. Me parece que algunas de sus últimas apariciones pues tuvieron más de 23 testigos. Así es. Ahora, finalmente, vámonos a lo que me preguntabas. ¿Y estos qué anuncian y qué no estamos hablando de Katy King? Pues sí, el último personaje, nada, permíteme, tenemos aquí a Betchart, ya llegó y tampoco ve nada.
O sea que tampoco oye nada. Déjame ponerles más un letrerito a todos. Sí, parece que ya Motahu le puso que entre directamente a Sónica TV. No por eso les decimos, oigan, lleguen temprano por si pasa algo, no, pero que tengan las opciones. Si no pueden verla en una, abren la otra, si no la otra, si no el app, si no el Android, si no en la computadora, si no en Sónica o directo en Fantasmas. Siempre hay opciones y todavía podemos ponerles los reproductores antiguos. Por ejemplo, se siguen viendo en los NS Medios en el sitio. Todavía los reproductores de audio y video, todavía ahí se puede ver el video. Pero ahí no lo van a ver en alta definición. Es la única diferencia, pero podría ser que quieran regresar al antiguo player. Todos están funcionando. Bueno, esperemos pronto poderles dar la bienvenida bien tanto a Betchat como a Cyrus, porque sí parece que les está costando un poquito de trabajo. Y regresando al tema, el tema que nos trata es Katy King. Katy King es una materialización ectoplásmica que fue estudiada entre 1871 y 1874. Básicamente se reconoce a William Crookes porque fue el que llevó la voz cantante y además por todos los méritos que tenía y la importancia del señor y todo lo que aconteció junto con ella. Ese es Katy. Y ahí tu tema de... Ahí está, pues son los 3 personajes involucrados, los más importantes. Y vamos a hablar precisamente de Katy el día de hoy, que es lo importante. Por ahí estoy escuchando el promo. No escucho música de fondo, sino que escucho el promo. Y bueno, entonces estamos hablando de la única en la historia que realmente se hizo física. ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí, era una aparición que regularmente cuando hay una aparición en sesiones espiritistas, pues no se permiten las fotografías o se tienen ciertos lineamientos. Decir, oye, pues no, mira, no puedes pasar de aquí porque se está concentrando. La iluminación tiene que ser así o tiene que ser en mi casa porque si no, no funciona. No, este experimento se llevó a cabo no solo en el lugar donde empezaron las sesiones, porque se le había invitado a este científico a participar, sino que realmente se llevaron después a cabo en la misma casa del científico, donde él tenía total control de lo que estaba sucediendo, de las entradas, de las salidas, de los seguros, de la iluminación, de todo, de quién y no entraba. Y además, no solo eso, sino que además de que había más iluminación, cada quien traía su lámpara, él personalmente pedía ciertas cosas a las cuales todas accedían. Es decir, decía, ay, pues un fantasma, ¿puedo tomarle fotos? Sí. Un fantasma, ¿puedo tomarla del brazo? Pues sí. Entonces a todos le decían que sí. Entonces, en el caso de los fenómenos paranormales, es rarísimo ver eso. Sí, no toques, no respires. No te toques. Pero bueno, no digas. Pero yo sé que sí ha habido ya pruebas científicas de fantasmas que han sido medidos y pesados en laboratorio. Y curiosamente el peso ectoplásmico es lo mismo que perdió corporalmente el medium. Sí, se dice que ella bajaba mucho de peso y se cree que eso es lo que sumaba, pero obviamente parecía que la masa que tenía la chica era mucho mayor, tenía una masa real. Y bueno, lo bueno de este caso es que hay muchos testimonios de lo que él cuenta, ¿no? De lo que va viviendo en el momento. No solo es un informe y ya como se encuentra en internet, sino aquí afortunadamente pues yo creo que todo lo que encontramos eran bastantes testimonios de lo que él iba describiendo y eso hace que sea más interesante. Que puede ser fraudulento, claro que sí, pero no deja de ser algo interesante porque podría ser, si es una novela, pues tiene sus tintes pues bien escrita, ¿no? Sí, no, tiene hasta romanticismo y dices, uy, en 3 años ¿qué no habrán vivido? Porque realmente también uno dice, bueno, es que nada más soy científico y nada más me invitaron a 2 pruebas o algo así. No, aquí 3 años. Todo lo que no hicieron, todo lo que no planearon, todo lo que no experimentaron durante esos 3 años. Me imagino. Porque mucho del material se perdió. Se tomaron 44 fotografías y solo hay como unas 15, 20, ¿no? Quizás hasta menos en internet. Muchas se repiten. Entonces, también lo que decían, por ejemplo, hay mucha gente que decía, bueno, pues puede ser un tulpa, quitando que haya sido alguien que vivió, porque no hay una investigación del pasado de Katy King o de su nombre verdadero cuando estaba en vida. Puede ser un desdoblamiento, porque si ustedes ven las imágenes ahorita que nos las ponga Cervezeus, yo las veo muy muy parecidas. Muy parecidas. Diríamos, oye, pues ahí hay un truco, es la hermana, es un familiar, es una amiga, es ella misma. Pero también hay muchas características físicas comprobadas por los científicos, porque no fue uno, recuerden, hubo más, tanto los ayudantes del científico como otros invitados, que también eran curiosos del tema, que decían pues que obviamente cambiaba de tamaño. El máximo de diferencia de tamaño que llegaron a encontrar fueron 15 centímetros. Pero a veces era más bajita, digo, de los 15 centímetros, no más bajita que ella.
Pues dicen que una tenía el pelo castaño, otra tenía el pelo rubio. La tez, una era morena, la otra era muy blanca. Muy blanca, pero sí se parecen, la verdad. Sí hay mucho La parecido. una tenía así como la piel perfecta, mientras que nuestra medium tenía una gran cicatriz en el cuello difícil de ocultar. Sí, no, había muchas características y ellos, obviamente, en algún momento de las sesiones, pues lo que sucedía era eso, ¿no? Que el medium se tiene que alejar, tiene que concentrarse, la amarraban a una silla, pero no siempre tenían a la vista a la medium cuando aparecía el fantasma. Y también fue una de esas sesiones espiritistas donde el científico dijo, si se va a aparecer el fantasma, yo quiero ver a la medium al mismo tiempo. Y se les permitía, de tal manera que corrían cortinas o se hacían en la misma sala. Cuando se llevaban a cabo los experimentos en la casa del científico, pues obviamente todo el tiempo estaba presente. Y la escuchaban respirando, la estaban viendo, o en algún momento cuando estaban haciendo algunas pruebas tocando al fantasma, le preguntaba a alguno de sus asistentes si estaban checando que estuviera la medium, y pues verificaban que todo estaba bien. Sí, permíteme, Pechar, bienvenido, ya pudo entrar. Súper qué bueno. bienvenido, esperemos que ya pronto Cyrus lo logre también. Sí, esperemos que sí. Entonces hubo muchos detallitos que hacen que este caso sea súper, súper interesante, ¿no? Entonces, suena bien. Oye, ¿nos puedes leer alguno? Porque ya estamos a punto de llegar a la mitad del programa. ¿Nos puedes leer algunos de los testimonios? Digo, algunos de lo que dijo él. Claro, mira, por ejemplo, aquí está bien, o sea, él tenía aparte cabe notar que tenía un secretario que iba escribiendo todo lo que él decía para no perder rato y que no fueran memorias posteriores y olvidar detalles. Sí, dijo que él quería a alguien que escribiera muy rápido. Llevó a alguien que, si él hablaba y decía, acabo de ver una luz, el otro ya lo tuviera bien masticado. Entonces todo lo que sucediera en lugar de una grabadora, lo iba él apuntando. Y dice así: me ocuparé ahora de la sesión celebrada ayer por la noche en Hackney. Nunca se apareció Katy con tal perfección. Por espacio de casi 2 horas se pasó por la habitación y departió con los allí presentes. Mientras paseaba, me cogió varias veces por el brazo. La impresión que sentí de que era una mujer viva la que se encontraba a mi lado y no un visitante de otro mundo fue tan fuerte que no pude resistir la tentación de repetir una reciente y curiosa experiencia. Mira nada más, estamos hablando 2 horas. Regularmente en una sesión espiritista puede llegar a tardar, ya sea una posesión, bueno, no una posesión, el medium realmente. Se le llama medium cuando es el medio para que la persona del más allá se comunique. Pues suele durar a lo más minutos. Porque es muy cansado para el medium. Pero en este caso estamos hablando de una aparición 2 horas. Digo, obviamente nos gustaría ver el reporte, saber qué pasaba durante esas 2 horas con la medium. Si estaba amarrada, si estaba en mala posición, si estaba acostada, si reaccionaba. Pero dicen que cuando se iba a la penumbra y se concentraba o caía en este estado de concentración, aparecía luego el espíritu. No era de que no, era automático. Y también cuando ella reaccionaba, automáticamente el espíritu desaparecía. Y también cuando había cambios de luz, cuando iluminaban completamente la habitación, se esfumaba. Entonces estamos hablando de que era algo físico que no se va deshaciendo como lo hemos visto en las fotografías de ectoplasma, que se va formando poco a poco, sino que realmente se iba. Entonces, buenos detalles. Y aquí dice también: convencido de que si no era un espíritu lo que tenía a mi lado, mi acompañante tendría que ser una mujer. Le pedí permiso para cogerla en brazos, pues de este modo esperaba comprobar las interesantes observaciones que un osado experimentador había hecho públicas poco antes de una manera un tanto prolija. Me fue otorgado el permiso e hice uso de él del modo más conveniente. Igual que cualquier hombre bien educado se conduciría en semejantes circunstancias. A Mr. Buckman le encantaría la noticia de que pudo corroborar su tesis de que el fantasma, que por otra parte no puso ninguna resistencia, es un ser tan material como la misma Florence Cook. Sí, eso me parece pues genial. Yo siempre diré, aquí no estaban, perdón, me quedé leyendo el chat porque dice que qué opinan ustedes de las fotos. Pues sí, como dices tú, yo las veo muy claras. Yo la verdad es que no creo que haya una manipulación, porque están muy bien hechas. Digo, no necesita haber manipulación porque hubo momentos en los que las dos se presentaron al mismo tiempo. Entonces, y en este caso no las estamos viendo al mismo tiempo, entonces no hubo necesidad de alguna manipulación en dado caso de que fuera la misma persona. Yo creo que las fotos son reales. Lo que no podemos asegurar es que la persona que sale en esas imágenes sea un fantasma, o sea una persona que está simulando, ¿sabes? Pero las fotos, yo digo, opinamos, creo, que son reales, que están muy claras
y quizá por eso lo impresionante también del caso, por todo lo que se dice y por todo lo que hay. Y que desgraciadamente no sacaron más fotografías, pues porque realmente se sacaron 44 y en 3 años el haber tenido 44 fotos se me hace un poco... Pero aquí lo que comenta Motaku es que dice que las técnicas de fotografía de finales del siglo no eran tan buenas y que sean muy claras las fotos. No, sí bien. eran, bueno, depende, pero sí, bueno, depende cómo funcionaba la cosa. Pero bueno, podemos dejar de lado las imágenes, completamente de lado. Quizá vamos a tomarlas como algo ilustrativo, porque como siempre les digo, cualquier evidencia, pues es refutable. Cualquiera, entonces vamos a dejarlas como algo ilustrativo. Digamos que no fueron verdad, digamos que se grabó video y que tampoco lo hay, digamos, cualquier cosa. Estamos hablando de testigos fiables, hasta cierto punto, de la época, científicos de la época. Pero como yo les digo, hoy siempre se los hemos dicho aquí en el programa, ninguna fuente de información puede ser 100% fiable. Porque no nadie tiene la verdad absoluta, ni nadie puede ver todo el universo. Nadie, son puntos de vista y la misma persona se lo puede creer, pero pasó por alguna situación que le hizo alterar esa concepción, ese testimonio. Entonces no podemos fiarnos ni de la fuente de la información. Algo pudo haber pasado. Por ahí se dice mucho de que quizás se enamoró, quizás no sé qué, pero no creo que alguien ponga en juego su carrera o su prestigio. Quizá pasó otra cosa, pero no me gusta lo del enamoramiento. A pesar de que hasta escribió pero poemas. ¿por qué no se podría enamorar de un fantasma? Eso No. quiere decir, ¿qué tal que el fantasma no digo que no se haya enamoró enamorado. del fantasma? No digo que no se haya enamorado, solo digo que no creo que sea la razón por la cual él haya encubierto hasta cierto punto que haya sido o no un fraude. Como que a mí ese tema queda de lado, porque si realmente un fraude y él se enamoró, pues no creo que hubiera puesto en juego su carrera si hubiera sido así. No, difícilmente. Y Motaku está totalmente de acuerdo. Dice, para William Brooks, él era demasiado confiable. Alguien con ese respeto y ese nivel no lo pierde por nada. Y además que no fue el único científico que fue. No fue el único testigo. Si hubiera sido el único, decimos, bueno, algo pasó. Hubiéramos estado en la época actual, solo pasan 2 cosas. Le dieron una mordida o la medium desaparece. No la volvemos a ver. Y ya está por ahí en los laboratorios del gobierno. Solo esas 2 en esta. Pero en esa época no era así. No eran personas que se vendieran y no eran personas que el gobierno buscara, en dado caso de que fuera verdad, en esa época. Ahorita ya sería muy complicado. Quizá esa fue la prueba o los inicios, porque obviamente después de ese caso vimos más casos, estuvimos leyendo más casos de realmente apariciones físicas de fantasmas que interactuaban con la gente. Y después ya no, vamos a decir que hubo una época en la que seguramente, sabiendo que existían estos personajes, pues el gobierno de aquí son, ¿no? Y pues, digo, en esta época yo así lo creería. Si realmente hubiera alguien que lo hiciera hoy, no sabríamos de él. Los esfuman. No sabríamos. Pero bueno, ya llegamos a la mitad del programa. Sí, pero lo que tú dices, nada más, durante esos momentos en los que la tocó, le tomó el pulso, nada, le faltó tomarle la presión, vio las palpitaciones cardíacas, digo, con todo el respeto a la época que debe haber sido como, déjeme poner un libro antes de poner mi mano ahí, ¿no? No, y que la vio de pies a cabeza. No estamos hablando de que lo poco que pudo ver iluminando el cuarto. No. Estamos hablando de que hubo apariciones como la primera vez que se le apareció. Él estaba tomando la mano de la medium en el suelo cuando entró a la habitación con una lámpara de gas. Y vio que esta persona estaba parada detrás. Entonces él iluminó de pies a cabeza, la vio, regresó. No dejó de tomar la mano de la medium y estuvo revisando físicamente. Y obviamente ahorita al rato les voy a leer un testimonio donde ella no le habló, pero le gesticuló, le sonrió, y era la que le hacía las indicaciones. Pero bueno, ahorita como ya llegamos a la mitad del programa, sería buen momento de ver el video de descansito, de relajarnos, y seguimos platicando del tema. Y me parece que es un cortometraje español. Ya estaba yo buscando cosas más de habladas en español, porque todo era en inglés. Entonces hoy sí, a ver si les gusta. Planta y otra en el parque. Es decir, Listo.
quieres ahora? Nacho, que le he cagado, tío, que se me va a caer el pelo. Ha sido un accidente, te juro por Dios que yo no quería hacer eso. ¿Qué? ¿Pero tú estás un normal o qué te pasa? ¿Qué me estás diciendo, tío? Tío, acabo de matar a una niña, tío. No sé qué cojones hacía ella. Apareció como una hora después de hablar contigo en el monitor de la cámara nueva del parking. Y al principio no estaba... Gaby, para. Cálmate, ¿quieres? ¿De qué cojones me estás hablando? Una hora después de hablar conmigo. Una hora después, Nacho, tío, cuando se te ha puesto el semáforo rojo y toda la mierda esa. Nacho, te digo que he matado a una niña, joder. ¿Pero qué coño te fumas por la noche? Si me acabas de colgar. Sigo en el mismo semáforo, tío. Acabamos de hablar hace menos de 10 segundos. ¿Qué? ¿Se lo ha tragado? Coño, Paco, qué susto me has dado. Que si se lo ha tragado. Me he tenido que morder la mano para no descojonarme. Joder, macho. Tu niña me ha dejado alucinado. Por ahora solo ha hecho un par de anuncios, pero en unos añitos te vas a enterar. Hala, vámonos para allá que este ya está al caer. ¿Y la cría? ¿La cría? ¿Pero cómo la dejas sola, tío? ¿Pero qué le va a pasar, hombre? Además el edificio está vacío y a este le hemos cambiado el... ¡Hostia puta, no, no! De terror, le había jugado una broma, pero me pareció interesante. Estuvo entretenido, ¿no? Digo, Oye, bonita broma, pobre niña, se la escabecharon de cualquier forma. sí, no, el que no sufrió el policía, la que sufrió fue a la pobre niña. Primero la matan de a Davis, de a Mentis y después de a Davis. Qué mal. Pues bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí, a ver si nos ves algo de lo que él describía dentro de estas sesiones. Mira, la que tú confirmabas efectivamente que él quería averiguar si eran dos personas o no. Al levantar la lámpara, miré alrededor y vi a Katy en pie justo detrás de Miss Cook. Lucían los mismos ropajes blancos y ondulantes con los que todos la habíamos visto vestida desde el comienzo de la sesión. Cogí una de las manos de Miss Cook con la mía libre, y una vez más, de rodillas, moví la lámpara de arriba abajo para iluminar la figura de Katy, como a convencerme de que quien veía, que ella era la misma Katy a la que minutos antes había estrechado, y no el engendro de una mente enfermiza. No dijo nada, se limitó a mover la cabeza en señal de reconocimiento. 3 veces diferentes examiné con atención a Miss Cook, que seguía acurrucada delante de mí, para asegurarme de que la mano que estrechaba era la de la mujer viva, y 3 veces asimismo enfoqué con la lámpara a Katy para observarla con sostenida atención hasta que no me cupiera la menor duda de que estaba delante de mí. Por fin, Miss Cook hizo un ligero movimiento y en el mismo instante Katy me hizo señas de que me fuera. Me retiré entonces a un rincón del camarín y dejé de ver a Katy. Pero no abandoné la estancia hasta que Miss Cook despertó y entraron 2 de los asistentes con luz. Ya ven más o menos cómo fue la escena. Digo, es lo bueno de los testimonios, que realmente nos podemos hacer una idea más clara de cómo estaban sucediendo las cosas. Y es lo que nos parece interesante, porque obviamente como estos hay muchos testimonios, ¿no? Bueno, mucho que él escribió directamente. No, aquí tenemos otro que dice: la estatura de Katy es variable. En mi casa la he visto 15 centímetros más alta que Miss Cook. Ayer por la noche, descalza y sin estar de puntillas, medía 11 centímetros más que Miss Cook. También ayer por la noche, Katy tenía descubierto el cuello. La piel del mismo era suave al tacto y a la vista, mientras que Miss Cook tiene en el cuello una cicatriz que, en parecidas circunstancias, es, además, de muy visible y áspera al tacto. Las orejas de Katy no están perforadas, en tanto que Miss Cook suele llevar pendientes. La tez de Katy es muy blanca. La de Miss Cook, en cambio, es muy morena. Los dedos de Katy son más largos que los de Miss Cook y su rostro más despejado que el de la medium. El pelo de Katy rubio y el de Miss Cook de color castaño, pero casi parece negro. Bueno, en algún principio quizá hubiéramos pensado por el parecido que quizá era una hermana, pero si estamos hablando de que ya se conocía el pasado de la familia, que ya se conocía que la hermana también tenía ciertas dotes, pues yo creo que es difícil pensar que era un familiar. Además de que obviamente cuando desapareció, cuando se terminaron las sesiones, 3 años después, pues se pudo haber conocido o se pudo haber investigado sobre la identidad de la otra persona, pudo haber sido más fácil encontrarla
o por medio de la historia, si realmente murió. Digo, hay muchos datos que faltan por ahí, que no nos dejan ver completo el panorama, pero se hubiera podido investigar. Ay, perdón. Disculpen. Entonces, no creo que haya sido un familiar, aunque sí el parecido, sigo insistiendo. Veo las imágenes, quizá en las imágenes no podemos ver la diferencia de tamaño, no podemos ver los pequeños detalles, como el que me parece impresionante de las perforaciones en las orejas. Que bueno, qué bueno que un científico realmente se tomó el tiempo de decir, a ver, tengo que ver las diferencias entre una y otra y darlos como un testimonio, ¿no? Porque si no, se hubiera quedado con la duda uno, o hubiera pensado realmente que era ella. La misma, pero por eso te dicen, dice Metahu, tantos testimonios llaman mucho la atención. Hay que recordar que tenía ahí como a su secretario, y hechos como el cambio de tamaño de Katy. No, y hechos como que el número de testigos. Recuerden que en sus últimas sesiones había casi 23 personas ahí. Cuando se presentaba en público era con no solo 2, 3, 4, 5, 10, eran más de 20. Más de 20 testigos que realmente, si hubo fraude y si era gente estudiada, realmente o fue el mejor de la época o realmente las personas que iban podríamos desconfiar, pero era gente. Pero a ver, yo te diría, por ejemplo, vamos a pensar en el fenómeno Scopes. Y ahí también hubo una serie de científicos hasta de la NASA que vieron y vivieron las cosas y cómo los engañaron a todos. Aquí estábamos hablando básicamente de dos mediums y las cosas se vieron claro, no un fenómeno ectoplásmico fuerte, rígido, pensante y con pulso y vivo, ¿no? No, y que fueran tan accesibles, porque eso también es de sospechar. Regularmente cuando hay alguna sesión, ya lo dijimos, lo primero que hay son negativas o lineamientos que hay que seguir, ciertas restricciones, y aquí no. Evasión, y aquí no, aquí era todo lo contrario. Entonces, pues sonaba como muy, muy bueno para ser verdad, pero recuerden que estamos en una época en la que si existen realmente, nunca nos enteraremos ni tendremos la oportunidad de presenciarlos. Y que de todos modos estamos en la época en la que aunque llevaras gente, si se descalificó en esa época, aunque hay todavía científicos que lo creen y otros que lo rechazan o lo creen un fraude, pues parece que no importa que tengas, como lo hemos dicho otras ocasiones, no importa que tengas la prueba irrefutable de la vida después de la muerte enfrente de ti, la toques y le tomes el pulso, de todas maneras, si no lo ve la mayoría del planeta, no existe, no es real, o eso es lo que parece, o nos hacen creer, decir, pues no, yo no lo vi, yo no lo creo. No importa que tú seas un científico afamado ganador de un premio Nobel. No. Pues, ¿qué se necesita para realmente convencer a la gente? O al mundo científico. Si quieres mandar a un científico y cuando lo descubre o lo comprueba, ¿no le crees de todas maneras? Que les corten la cabeza a todos. Casi, así decir, bueno, está bien, te vamos a mandar un premio Nobel. ¿Verdad que es falso? No, es verdad. Entonces no sirves. A ver, otro premio Nobel. ¿Verdad que es falso? Pues parece que lo que quieren es que uno les diga que es falso, pero no, y cuando les dicen que es todo lo contrario, se encuentra uno con topes y topes y topes. Qué mal. Ahorita justamente viendo el cortometraje me acordé de otro tema que tenemos que sí, estuve investigando también sobre las emociones encerradas y lo que provocan. Y sigo con el tema de las emociones y cada vez me encuentro más material. Ya estoy hablando con el psicólogo, bueno, quiero hablar con Roger, que es el que va a venir dentro de 15 días para realmente ya tocar de fondo. Le dije, ahorita estaba pensando, dije, ¿cuántos temas todavía? Y fabuloso que siguen siendo distintos. Pero bueno. Mira, aquí también las cosas que de repente hacen dudar a algunas de las personas es un poema que le escribió Crooks a Katy King. Dejaba en pos de sí un hálito de vida. Sus ojos eran bellos y su dulce mirar hacía más brillante cuanto la rodeaba. En ellos palpitaba el inefable encanto del cielo que esperamos. Eran tan subyugantes que nadie hubiera dicho idolatra al que sus pies besaba. No, es que no podemos negar que no se haya enamorado. Lo que quizá podemos negar es que eso haya cambiado su testimonio. Pero esto ya no fue al principio, fue muy al final. Entonces al principio el señor, por más que se hubiera enamorado, y si se enamoró de un fantasma, que eso no es viable. Digo, hay películas que lo tratan. No digo que no. Además el roce hace el cariño. Digo, si te acercaste con esa persona y fuiste muy cercano durante 3 años, se me hace que es lógico hasta cierto punto. Pero de todas maneras, estamos hablando de que esto fue casi al final. Pónganle que se enamoró al segundo año, ni siquiera al final, al segundo. Todos nos pasaron 2 años de sesiones constantes en las que él pudo haber descubierto algo, o cualquiera de los testigos pudo haber descubierto, sospechado algo, y no sucedió.
Entonces, bueno, vamos a suponer que se enamoró y que era un fraude, pues ¿qué pasó entonces los primeros 2 años? Si supuestamente no se conocían. Yo digo que es lo del enamoramiento, yo lo dejaría fuera, en mi opinión. Y antes de regresar a las emociones, aquí ya nos están dando algunos comentarios, Bachat. Yo te quería decir nada más también que nos dicen que ya para las últimas apariciones, la última sesión de Katy ocurrió el 20 de mayo de 1876 y fue la propia Katy quien dijo que se terminaba este asunto. Pues es que ella no podía estar. ya había pasado así como por una serie de conflictos y sufrido mucho para poder demostrar el hecho de que existía el mundo espiritual, que ya era hora de trascender. Sí, no, y ella dijo, ya me separo aquí de la medium y todo, y dijo, yo sigo mi camino. Pero, oye, 3 años les dio más que suficiente. Y dijeras, bueno, 1 año, a mí se me hace ya demasiado para tratar de recabar la mayor cantidad de información fiable. Y les dio 3, no 1, sino 2, sino 3. Y además dicen que en este momento les dejó una carta, bueno, unas cartas de despedida, y firmó bajo el nombre de Annie Owen Morgan, que en teoría fue su nombre cuando estaba viva, y que les dejó mechones de cabello y mechones de la ropa de su vestido. No, además que pasó lo algo más raro curioso con la es tela. que sí, donde se cortó la tela no había hoyos. Sí, no, ahí está, hay cosas muy curiosas porque digo también, siempre como decimos, sesiones espiritistas con muchas negativas, y aquí hasta les dejó regalos. Tomen mi ADN, tomen las pruebas, yo ya me voy, gracias, nos vemos, les doy mi nombre real, investiguenlo, o sea, ¿qué más podían pedir? Todavía hubiera dicho, pues no era mi nombre real, jajaja, adiós. No, les dijo, este es mi nombre real. O sea, aquí les estoy dejando material para que esto siga, esté o no yo presente. Esto puede seguir, pueden seguir los trabajos con la medium, puede seguir el trabajo físico, de investigación, lo que sea. Entonces, también es algo raro que en una sesión hubieran dicho, ay, bueno, pues se apareció, lo vi media hora y ya nunca lo volví a ver, ni sabía quién era. Aquí la información estaba libre, hace pensar que a lo mejor si el fenómeno paranormal es real, esta fue una de esos momentos en los que vamos a decir que el fantasma, el ente, dijo, aquí están las pruebas, aprovechenlas lo mejor que se pueda y me voy. Así, tan simple. Y mira, como para cerrar esto tenemos otro testigo llamado Edward Dawson Rogers, que dijo en una declaración firmada: lo que he presenciado más de una vez en las rigurosas condiciones de experimentación impuestas por el profesor Crookes, ilustre químico y miembro de la Royal Society de Gran Bretaña, en tales condiciones hubiera resultado imposible cometer algún fraude. La aparición se pasó entre los investigadores sentados delante del camarín, conversó con ellos, se dejó tocar. En cierta ocasión, el profesor entró en el camarín y corrió la cortina que impedía a los asistentes ver a la medium. Entonces vimos al mismo tiempo a la medium y a la aparición materializada. Sí, les digo que ellos tuvieron esa oportunidad y lo hicieron. Y yo siempre diré, bueno, va, él es científico, quizá un físico tenga una metodología un poco distinta a la de un químico, el conocimiento, un físico, un químico, un biólogo, como sea. Pero no dejan de ser gentes estudiosas que seguramente tenían los parámetros necesarios para que no hubiera un fraude. Pero quizá sus conocimientos de química o su experiencia en el medio no le dieron la capacidad de quizá hacer conjeturas, seguir la investigación paranormal, porque esto ya le había abierto las puertas y no siguió la investigación, no siguió con las hipótesis, no siguió con las que lo provocó, como que se desapareció, se terminó todo. Entonces no sirve de nada la información si la vives en esos periodos de 3 años, lo documentas, lo sacas y desaparece. ¿Y por qué desapareció, no? ¿Y por qué desapareció? ¿Por qué no seguirlo? Si algún científico, me imagino que, como es lo que digo, yo creo que hacen falta varias áreas para complementarse en esta investigación, ¿por qué no seguir y decir, oye, ya nos dejó una base, ahora pues a seguir? En mis conocimientos de la química voy a tratar de ver lo que es el ectoplasma, pero si llega un físico, pues de la física, ver que físicamente, por qué la manipulación de la materia, todas esas ramas, ¿por qué no siguieron? Ya tenían el material necesario para de ahí partir a una investigación seria o a la formación de un grupo, la formación de un instituto, lo que fuera, que lo llevara a cabo. ¿Por qué desaparece? Bueno, pero ¿por qué te esfumas a alguien? Si ahorita pasara, o es un charlatán o se lo esfuman. ¿Por qué mágicamente, igual que con todo lo que hubo aquí de la Escuela de Parapsicología en la UNAM, por qué desapareció toda la información? ¿Por qué no lo aceptan? Si tú vas a la UNAM y preguntas, oiga, ¿qué una? No, aquí no, ¿qué pasó? ¿Por qué todo desapareció? O sea, eso también hace dudar de que no sea
de la parte de que sí fue real el fenómeno y después de eso descalifican a la persona y todo lo más resuman. No, pareciera como si llegaran todos a un punto en el que descubren algo, descubren una verdad y de ahí ya no pueden pasar, de ahí ya no pueden decir información, de ahí ya no pueden decirla. Es como si hubieran encontrado ¿cómo se llama? La conspiración. Sí, así el detalle de la conspiración y ya. O te quedas callado, haces como que nunca lo estudiaste o desapareces. Pasa siempre y siempre ha pasado y no entiendo. Es como si llegas a un punto y no puedes darle ya conocimiento no a los puedes demás. pasar de ahí. Tienes que morir o ser tachado de... Y bueno, nunca sabremos hasta que no lleguemos nosotros a ese mismo punto. Por eso dice Motaku, qué útil podría ser observar un fenómeno inusual durante tanto tiempo. ¿Cuántas herramientas no te están dando? Ya, si no te quieres dedicar al fenómeno paranormal, este campo te abre muchísimos panoramas. Y tú siendo un científico, químico, lo que quieras, pues te va a dejar mucho más preguntas que respuestas. Es raro que una persona no diga, ahora voy a seguir por este camino, ahora voy a seguir con estas preguntas. Como que se abre un abanico y se me hace raro que no tomes ninguna de las barajas que te extienden. Sí, pero tú dices, bueno, ¿qué fue lo que pasó, no? Y digo, por el otro lado, en Polonia la descalificaron y no pudieron comprobar que ella fuera el fantasma. Nada, se encontraron una tela blanca ahí, pero ella jamás se tapaba la cara, o sea, la tela blanca no haría las veces del fantasma, ¿no? Sí, una tela blanca no hace la gran diferencia. Hubieran encontrado quizá el vestido, algo muy completo, no sé la tela blanca a qué se refieren. Si era parte del vestido, era una tela blanca, un cuadrito de este tamaño, un cuadrito gigante, 2 metros de tela, ¿qué encontraron? No lo dejan muy claro tampoco. Y también nos dicen que en 1880 una mujer llamada Mistress Cormer, una medium, fue detenida por haber cometido fraudes y era la misma Florence Cook. Sí, ahí dicen que pues obviamente un fenómeno no descalifica al otro y yo estoy completamente de acuerdo. Vamos a decir que fue real, pero que sus dotes no fueron para toda la vida. Regularmente a uno cuando está en la adolescencia, en este caso los 15 años, pues puede tener estas habilidades y después Crecer y perderlas o desarrollarlas, y en este caso vamos a decir que las perdió, que quizá Katy se comunicó con ella y la usó hasta cierto punto y cuando se alejó perdió todas sus capacidades, pero ella quiso seguir, ella pensó que vio que había posibilidades de sacar dinero y quizá pues cometió errores, porque imagínense haber hecho el fraude más perfecto del mundo y después que la cacharan y aparte a cambio de nada. Y a cambio de nada, entonces pues tampoco es creíble. Entonces yo creo que uno no descalifica al otro, porque obviamente cuando la cacharon, pues no fue el mismo nivel de un premio Nobel de este lado. O sea, hay muchas cosas que mejor ni comparar. Becha nos dice que actualmente el fenómeno ha sido tan ridiculizado por los típicos pseudo investigadores que socialmente ya está mal visto y no se pueden hacer investigaciones reales del tema. Sí, no, pues en esa época cuando los científicos voltearon a ver el fenómeno paranormal, la investigación, y se pusieron a dudar si era algo serio, si había algo que sacar de ahí, pues obviamente empezaron a proliferar los charlatanes por todos lados. Cuando el público en general dijo, los científicos están detrás de esto, ¿algo puede haber de verdad? Pues empezaron a salir mediums en cada esquina. Y pues obviamente todo el trabajo que se haya hecho o que se iba a hacer o que se haya realizado en el momento se opacó completamente por la salida de estos pseudo investigadores, pseudo mediums, pseudo sensibles, fantasmas, todo lo que se opacó. Entonces es muy complicado saber si esto fue verdad o no, pero de que tiene súper interesante información, la tiene. Y pues como siempre, será cuestión de que ustedes vean hasta dónde lo creen o no lo creen. Yo creo que tiene muchas posibilidades de haber tenido un buen tinte real. 3 años no pasan así nada más. En esta época, si supiéramos de un fenómeno paranormal, en menos de una semana, pónganle un mes, ni un año habría pasado antes de que todo el mundo se enterara. Y aquí es muy complicado porque fueron 3. Fueron 3 en los que hubo testigos que iban y comprobaban. No fue de una semanita, que aquí yo creo que si te ponen, están saliendo un fantasma ahí en la Roma. Pues, aglomeración de gente para ver si era cierto o no. Y el fantasma sale corriendo, Y el fantasma sale corriendo y no lo vuelven a ver y ya el fenómeno, no es cierto, aquí nunca mostramos un fantasma, no, aquí no. Y ahí 3 años, es que de verdad no me imagino ni a la gente que vivía en la casa de junto, sabiendo todo lo que estaba pasando, pues ver, ¿no? Ha de haber sido reconocida internacionalmente esta medium, como para que llegaran científicos de otros países, no sé, 1000 cosas que pudieron haber pasado, que en 3 años dio la oportunidad, como dicen aquí, tanto tiempo de observar el fenómeno,
¿qué no tanto se pudo haber recopilado, recabado? ¿Algún detalle más del tema para que puedas regresar al otro comentario de Betchart sobre las emociones? ¿Sobre las qué? Emociones. No, ahorita, bueno, obviamente faltan 10 minutos y como siempre, antes de terminar el programa y darles tiempo de que nos empiecen a sugerir los temas que quieren escuchar en los próximos programas, porque como siempre tratamos temas... Bueno, pero no es un epílogo de Katy. ¿Qué? Un epílogo, un cierre de Katy. ¿Tú qué opinas? No, ahorita mientras vamos a seguir hablando, pero mientras empiecen a dar esos temas, por favor. Y de Katy, bueno, opinión personal, pues yo veo que todas las, o al analizar las evidencias, todas son reales. Mi opinión es que todo lo que se dijo ahí es real, ya de que haya sido un fantasma o no, dependerá de que nosotros hubiéramos estado ahí. Porque realmente sí se pudo, ya les dije desde el principio, un científico no es infalible. Tiene todas las herramientas, tiene todos los conocimientos, pero no es infalible. Se necesita de mucha gente para realmente o sacar a un fraude o comprobar que es real. Y si es real, se necesita todavía mucho más gente para que sea creíble. Entonces, bueno, se queda ahí como que será verdad, será mentira, pero es un caso súper interesante que se queda en los anales de la historia paranormal y que queríamos tratar hoy como idea de, bueno, se trata de entender la historia de la investigación. Yo también creo que es muy factible. Lo que sí se me hace curioso es que un fantasma tuviera pulso. Imagínate. Pero no lo sé. Yo cuando hablé con uno hace muchos años me pareció tan de carne y hueso, tan real como cualquier otra persona. Y lo toqué y se sentía normal. Pues no sé, y podríamos... no estaba, o sea, alguien muerto. Se sentía de carne y hueso. Entonces yo podría decir que sí, y no era pálido y estaba vestido normal. Podríamos decir que somos energía y que nosotros cuando, o bueno, vamos a decir que se manifiesta una representación física de un fantasma, pues tiene que parecer un humano en todas sus características. Y en este caso obviamente pues no puede salir desnudo, hay ciertas características que tiene que cumplir y a lo mejor llegan a tal grado de detalle que hasta respiración. Yo por ejemplo les conté la historia de mi papá, que era un escéptico tremendo y me encantaba porque él era el que me quitaba el susto cuando realmente ya me estaban espantando cuando era joven en casa. Y la única vez que él percibió un fantasma que le mandaron, porque él sentía que iba a morir ese día, estaba muy... Ya les he contado la historia completa, pero ahorita va en resumen. Y que le mandaron a este fantasma para que lo protegiera. Él en su camioneta decía que se le quitó todo el miedo, sintió que ya no iba a morir, que estaba seguro, y lo único que podía percibir es que al lado de él en la camioneta veía el asiento hundido y escuchaba la respiración. Hasta ahí yo diría, bueno, el asiento hundido y la respiración, pues dices, ¿tienen masa? ¿Tienen peso? ¿Por qué un fantasma habría de dejar una marca? ¿Tienen respiración? Y ese caso fue cuando empecé con esto de los fenómenos paranormales y me hizo cuestionarme. Si es un fantasma, ¿por qué podemos percibirlo respirando? ¿Por qué podemos percibirlo con peso? Hay millones de historias en las que uno está en la cama y siente como que se le sientan y es el fantasma y no sé qué, y dices, ¿por qué tiene peso? ¿No? Entonces, pues, ¿por qué no tratar de pensar? Es lo que yo digo, o sea, si es factible, yo con el que vi, hablaba, respiraba, se movía y se sentía sólido. Entonces, ¿por qué no tratar de pensar que este mismo fantasma tenía pulso? Si ya tuvieron todas las demás características físicas humanas, pues ya el pulso es algo... Pecata minuta. Y yo llegué a ver una cama hundiéndose cuando iba el fantasma y se acostaba ahí y quedaba la forma de una persona acostada, hundida en la cama, y yo lo vi estando despierta. Sí, no, claro, siendo niña. No, y mucha gente te dará la razón y mucha gente será testigo de estos fenómenos y dirán, sí es cierto, no me había puesto a pensar de que pueden tener peso, pueden tener masa. Hoy estuvimos viendo un reportaje de otro de los temas que íbamos a tratar de un incubus en Latinoamérica, con un montón de testigos y gente que iba al lugar y de todos modos los tocaba, decir... Bueno, pues para tocarte, para tener acceso a este espacio físico, a este nivel de vibración, lo que ustedes quieran llamarlo, pues tiene que tener esas características físicas para tocarte, esa presión, esa fuerza, ese peso, la respiración, los sollozos, cualquier cosa, lo auditivo, lo sensible, lo olfativo, pues son características completamente humanas, simplemente invisibles al ojo, o bueno, a ciertos sentidos, ¿no? Motaku opina que Crookes, en la época de la ciencia de finales del siglo XIX, cuando en teoría se explicaba todo, dio muchos testimonios de un fenómeno real que no pudo explicar. Pues sí, y desgraciadamente por el no haberlo podido explicar, que es lo que pasa siempre, se desaparece, como pasa con la homeopatía. Que hubo científicos detrás que hicieron una prueba tremenda
llegaron otros científicos y James Randi y lo descalificaron por el simple hecho de que cuando ellos no estaban presentes, la solución no funcionaba y se descalificó. Y no se pusieron a pensar en la otra vertiente, decir, ¿quiere decir que solo la presencia del doctor activa la intención de curar? ¿Quiere decir que entonces todo el proceso que hemos seguido anteriormente es real porque detrás hubo una intención de curar al prójimo? Y si es así, todavía es más fabuloso que una medicina mágica. Estamos hablando de que todos tenemos el poder de curar con la intención. ¿Y se descalificó? Como no cumple con estos requisitos, se descalifica, nos vamos. Y no toman en cuenta todo lo que se descubrió después, que abrió otra vez el abanico de preguntas y no se pusieron a buscar las respuestas. Es lo que me parece increíble. Se descalifican porque no cumplen con un criterio, sabiendo que está abriendo 1000 posibilidades. Bueno, aquí ya cambiando tantitito de tema. Pues no sé, Montajú, estamos hablando del científico que descubrió las propiedades de los rayos catódicos, o sea, no es un juego, ¿no? Ya lo decimos, no es un... Claro, no todo el mundo que esté en el medio científico va a entender qué es esto, pero échense una leidita y una metita, aunque sea la Wikipedia, para que entiendan qué tan importante es este descubrimiento. Para la ciencia, claro, para la vida común y corriente van a decir, no importa, pero créanme que todo lo que está ahí sirve para algo de lo que tenemos acá. Sí, no. Y no estamos hablando de alguien que hizo un descubrimiento y se quedó fuera. Fueron varios. Fue parte de la sociedad. Fue alguien que estuvo activo poniendo y investigando y poniendo artículos. Premio Nobel. O sea, no estamos hablando de cualquiera que lo podían engañar. Que le digo, no es infalible, pero tenía las herramientas. Y la gente que estaba detrás de él, seguro estaba casi a su nivel. No estamos hablando de sus aprendices. Estamos hablando de científicos que estaban con él. Entonces... yo creo que algo hubo ahí. O sea, yo no lo podría descalificar como algo falso. Algo hubo ahí. Y bueno, respecto a la parte de emociones, Becher comentaba que su papá daba un curso de emociones y que si te referías a eso, porque el no dejarlas fluir te puede enfermar y muy, muy gravemente. No, hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno reprime esas emociones, ya lo hemos visto, los fenómenos poltergeist es represión de emociones de parte de los adolescentes que no saben cómo manejarlas o cómo controlarlas. Entonces estamos hablando que imagínense de gente en la cárcel, de gente en los hospitales que reprime esas emociones porque no las expresa. ¿Qué pasa cuando mueren? ¿Explotará como un globo de agua y pum, lo impregna todo? Porque también hay que ver ese tipo, por eso estuve investigando ahora las emociones reprimidas. ¿Por qué quizá el ambiente no se siente pesado cuando esta persona está viva y cuando muere, pum, se presenta? Pero eso es un nuevo tema, aunque ya son las 9 de la noche. Pues bueno, ya nos están indicando que ya. Entonces, vos del más allá, algo más que tengas que decir. Darles las gracias como siempre. Y hoy más que nunca, wow, gracias por estar aquí. Sí. Un placer tenerlos por aquí en lugar de estar en el mismísimo... Tienen un ojo así y otro así, uno viendo la computadora y otro viendo la tele. Los ojos virolos. No lo creo. No todo el mundo se fascina con esas cosas. El último comentario de Montajú. Por eso, para tolerar a un estudiante, trolear a un estudiante inocente de física, le puedes decir que el descubridor de los rayos catódicos y del talio creía firmemente en fantasmas. Pues sí. Bueno, muchos científicos, hay que decirlo, muchos creen. Y muchos han sido premios Nobel, además. Y afortunadamente científicos estudiosos, conocedores, doctores como mismísimo Montajú. Saben de qué están hablando. Viva la ciencia. Besos a todos y gracias por estar aquí. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Los dejamos con tema sorpresa para la próxima semana. Y yo me despido no sin antes decirles que es muy aburrido vivir en el conocimiento. Es mucho más entretenido vivir en lo desconocido. Con eso los dejamos y hasta la próxima.